Durante las vacaciones, mi hijo me dejó sin habitación de hotel y su prometida intentó obligarme a dormir en la calle. Yo solo sonreí, reservé la suite presidencial y en su boda los expuse a todos. Creían que era un viejo fácil de sacar del camino. Yo solo esperaba el momento para mostrar el verdadero precio de su traición. Antes de seguir, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahorita en tu zona. El sobre cayó sobre la mesa de mármol de la recepción como si nada. Blanco, rectangular, con el logotipo del Gran Velas estampado en la esquina. La chica de la recepción lo empujó hacia Carlos con una sonrisa entrenada y le dijo que su habitación estaba lista. La 412, vista al mar, upgrade incluido. Carlos lo tomó sin siquiera mirarlo. Ni las gracias le dio. Yo estaba parado a 1,5 metros de él, con mi maleta de ruedas y mi saco de lino beige, esperando. Como había esperado tantas veces, en fila, en obras, en notarías, en hospitales. La paciencia no me cuesta trabajo. Viene sola cuando uno ha pasado 34 años restaurando paredes que llevan 3 siglos en pie. Me llamo Rafael Esteban Montoya Ríos. Tengo 63 años y soy originario de San Luis Potosí. Trabajé toda mi vida como arquitecto restaurador para el INAH. Adobe, cantería, fachadas de tezontle, edificios que sobrevivieron terremotos y presidentes. Mi trabajo era devolverles su forma original, no su forma bonita, su forma verdadera. Soy viudo desde hace 2 años. Vivo solo en la casa de la calle Zaragoza que compré cuando Carlos tenía 4 años. La vida es tranquila, discreta, como me gusta. Fui yo quien propuso el viaje. 3 días en Puerto Vallarta, un hotel de primera. Un regalo antes de la boda. Reservé 2 habitaciones con un mes de anticipación y deposité el total, 14.200 pesos. Una habitación para mí, otra para Carlos y Regina, mi futura nuera. Regina Alicia Fuentes Salazar, 31 años, gerente de ventas en una inmobiliaria. La conocí hace 1 año y medio. La primera vez que la vi pensé, esta mujer siempre está calculando algo. No es un juicio, es una observación. 34 años de leer edificios te enseñan a ver lo que está detrás del acabado. Carlos, mi hijo único, tiene 34 años. Estudió administración en una universidad privada, con matrícula que yo pagué puntualmente. 380.000 pesos en total. Era buen muchacho. Risueño. Le gustaba el fútbol. No sé exactamente en qué momento cambió. Las grietas tampoco se ven venir. Están ahí desde antes, solo que uno no ha sabido mirar en el ángulo correcto. ¿Y la habitación de mi papá?, preguntó Carlos casi de pasada. La recepcionista tecleó. Frunció el ceño. Tecleó de nuevo. Señor Montoya, según nuestro sistema, esa reservación fue cancelada hace 3 semanas. Silencio. No el de quien no sabe qué decir. El de quien ya sabe exactamente lo que está pasando y necesita un segundo para hacer el inventario de lo que le queda de sorpresa. Spoiler. No era mucho. Cancelada. Repetí. Sin pregunta. Sin entonación. Sí, señor. El titular solicitó la cancelación por teléfono. El reembolso fue aplicado como crédito interno y se usó para el upgrade de la habitación 412. Ahí estaba. Limpio. Quirúrgico. Habían cancelado mi cuarto, tomado mi depósito y lo habían usado para pagarse una habitación mejor. Con mi dinero. En mi viaje. En el viaje que yo organicé como regalo. Volteé hacia Carlos. Tenía esa expresión que conozco bien, la del hombre que sabe exactamente qué está pasando, pero va a fingir que no. Cejas levantadas. El gesto universal del ¿qué le vamos a hacer? Seguro fue un malentendido, papá. Estas cosas pasan con los sistemas. Los sistemas. Claro. Fue entonces cuando lo noté. Regina tenía en la mano un sobre de papel craft. Pequeño, doblado en 2, ligeramente abultado. Conozco ese sobre porque fui yo quien lo preparaba durante años. Era el que usaba para darle efectivo a Carlos cuando lo necesitaba. Para el coche, para el departamento, para un fin de semana. Siempre en efectivo. Siempre en ese tipo de sobre. Ella lo apretaba con los dedos sin darse cuenta. El gesto involuntario del que acaba de recibir algo, y todavía no lo guarda. Comprendí todo en ese momento. No como una revelación dramática, como cuando uno levanta una capa de pintura vieja y encuentra el aplanado original debajo. Ahí estaba. Había estado siempre.
solo cubierto. Regina se acercó. Sonrió con esa sonrisa que practica frente al espejo. Don Rafael, no se preocupe. El centro de Vallarta está muy cerca. Hay opciones más accesibles. Algo sencillo, funcional. Usted no necesita lujos, ¿verdad? La miré. Tomé nota mental de la frase completa, con puntuación y todo. Por supuesto, dije. Y me di la vuelta hacia la recepción. Carlos me llamó por mi nombre. 2 veces. No contesté. La recepcionista se llamaba Valeria. Me acerqué al mostrador. Puse las manos encima con calma y pregunté en voz baja. Valeria, ¿tienen disponible la suite presidencial? Ella parpadeó. No esperaba esa pregunta de un señor de 63 años con maleta de ruedas y saco de lino. Un momento. Tecleó. Me miró. Sí, señor. Disponible desde esta noche. ¿Cuánto es por noche? 28.500 pesos. La tarifa mínima es 3 noches. 85.500 pesos en total. Hice el cálculo sin moverme. Tenía en mi cuenta poco más de 320.000 pesos entre la pensión y la venta reciente de 3 maquetas en la Galería Arte Integrado. Los números cuadraban. La reservo. Las 3 noches. ¿Acepta Mastercard? Valeria tecleó. Me extendió la terminal. Inserté la tarjeta. La máquina aprobó. Sentí, más que vi, a Carlos detrás de mí. No me volteé. Tenía cosas más interesantes que atender. La suite presidencial ocupa el último piso de la Torre Sur. Ventanales de piso a techo con vista directa a la Bahía de Banderas. Terraza privada. Mayordomo disponible las 24 horas. Mármol real, no laminado. Madera trabajada, no MDF con chapa. Alguien en este hotel sabía lo que hacía. Dejé la maleta junto a la cama. Me quité el saco. Me senté frente a la ventana y por primera vez en muchas horas respiré despacio. Abajo, en algún lugar del hotel, Carlos y Regina estaban en la 412, en la habitación pagada con mis 14.200 pesos. Me pregunté qué estarían diciendo. Me pregunté si Carlos sentiría algo parecido a la vergüenza o si ya llevaba tanto tiempo practicando el olvido conveniente que ni eso le quedaba. Y entonces llegaron, como siempre llegan cuando uno está solo y en silencio, los recuerdos. Carlos tenía 11 años cuando lo llevé por primera vez a una obra de restauración. Una casona del siglo XVIII en el centro histórico de San Luis Potosí. Muros de adobe fracturados. Techumbre cedida en 3 puntos. El patio interior olía a humedad y a tiempo. Carlos entró detrás de mí con un casco que le quedaba grande y los ojos muy abiertos. Pasó la mano por una pared y preguntó, ¿y esto se puede arreglar? Le dije que sí. Le expliqué que los edificios no se rompen de un día para otro. Las grietas empiezan pequeñas, invisibles. Luego se abren. Si nadie las atiende, se van hasta el cimiento. ¿Y si ya llegaron al cimiento? Preguntó. Entonces hay que decidir qué vale la pena salvar. Me miró con esa cara seria que ponía cuando procesaba algo importante. Ese niño y el hombre de abajo no me parecían el mismo. ¿Cuándo empezó el cambio? Uno busca el momento exacto como si existiera, como si las grietas tuvieran fecha. Creo que fue cuando apareció Regina. No es que ella lo haya transformado de golpe, es que con ella, Carlos encontró un espejo que le mostraba la versión de sí mismo que quería ser. Moderno, práctico, sin sentimentalismos. Un hombre que sabe lo que vale su tiempo, que no carga con el pasado. El pasado, en esa lógica, era yo. Recuerdo la primera cena que compartimos los 3 en casa. Regina llegó con una botella de vino que nadie pidió y se sentó a la cabecera de la mesa. No de mala fe, supongo. Simplemente no se le ocurrió que esa silla tenía dueño. Durante la cena hizo 3 preguntas. ¿Cuántos metros cuadrados tenía la casa? Si estaba escriturada a mi nombre. Y si el terreno era propio o en condominio. Las respondí todas. Con calma. Las preguntas técnicas no me incomodan. Lo que sí noté fue que no preguntó nada sobre mí. Esa noche en la suite, saqué el teléfono y revisé los movimientos de una cuenta que quedó pendiente de cerrar, cuando Lourdes, mi esposa, partió hace 2 años. Lourdes era meticulosa. Tenía sus propios ahorros que administraba con una precisión que siempre admiré. Cuando ya no pudo hacerlo, firmamos un poder notarial para que Carlos atendiera los gastos corrientes. El seguro médico, los trámites de cierre, los recibos pendientes. Fue un acuerdo de confianza. Lo firmé ante notario sin dudar. Pero esa noche
Mientras la bahía brillaba afuera, revisé los estados de cuenta que había descargado antes de salir de San Luis. 3 movimientos. Uno de 45.000 pesos, otro de 67.000, otro de 66.000. Todos en los 18 meses posteriores a que Lourdes nos dejó. Todos autorizados con el poder notarial de Carlos. Todos con el mismo concepto. Gastos administrativos y de gestión. 178.000 pesos. Me quedé mirando la pantalla. Luego la apagué y fui a la terraza. El agua de la bahía estaba quieta. Normal. Todo afuera completamente normal. Pensé en la casona de adobe, en lo que le dije a Carlos ese día. Cuando las grietas llegan al cimiento, hay que decidir qué vale la pena salvar. Regresé adentro. Abrí el correo de la licenciada Amalia Calderón, notaria pública en la calle Madero 445, San Luis Potosí. Una mujer rigurosa, precisa, sin adornos innecesarios. La había conocido 12 años atrás en un trámite de escrituración. Era exactamente el tipo de profesionista que uno necesita cuando el problema es serio. Escribí 3 líneas. Licenciada Calderón, necesito una cita lo antes posible. Es sobre mi testamento. Es urgente. Lo mandé. Cerré el teléfono. A la mañana siguiente, Carlos tocó a mi puerta a las 9. El mayordomo me avisó antes. Me serví un café y lo hice pasar. Entró con esa sonrisa que reconozco desde que tenía 6 años. La del que va a pedir algo. Papá, lo de ayer fue un malentendido, ¿verdad? No quiero que empieces el viaje enojado. No estoy enojado, Carlos. Entonces, ¿por qué? Señaló vagamente la suite, los ventanales, la bahía. ¿Todo esto? Porque me apetecía, dije. Siempre encuentro la manera. Buscó algo en mi cara que no encontró. Luego se fue. Esa tarde llegó la respuesta de la licenciada Calderón. Disponible el viernes, a las 11. Perfecto. Saqué del fondo de la maleta el cuadernillo de bocetos que siempre llevo cuando viajo. Abrí en una página en blanco. 34 años de restauración me enseñaron una sola cosa que sirve para todo. Antes de cualquier intervención, uno dibuja, planea, entiende la estructura completa antes de tocar un solo ladrillo. Empecé a dibujar. No sé en qué momento exacto me di cuenta de que estaba mirando a Regina de manera diferente. Fue a la mañana siguiente, en el desayuno del restaurante del hotel. La terraza daba al jardín y más allá al mar. Yo llevaba mi café, mi pan dulce y el cuadernillo de bocetos que había abierto la noche anterior. Ellos llegaron 20 minutos después. Carlos pidió 2 piñas coladas aunque era antes del mediodía. Regina pidió huevos benedictinos y luego cambió el pedido 3 veces. Cuando el mesero se alejó, ella sacó su teléfono y empezó a fotografiar la vista. No el mar, la terraza, las instalaciones, los acabados de los muebles. Estaba valorando el hotel, no como turista, como alguien que evalúa un activo. Lo guardé en algún lugar de la memoria sin hacer ningún comentario. Solo anoté mentalmente, tasadora. Carlos me vio desde su mesa y me saludó con la mano. Esa sonrisa relajada de quien cree que ya pasó el momento incómodo y todo volvió a la normalidad. Me acerqué porque soy su padre, no porque quisiera la conversación. ¿Dormiste bien, papá? Extraordinariamente, dije. Pausa. Carlos esperaba algo más. No le di nada. Regina levantó la vista del teléfono y sonrió con esa calidez calculada que usa frente a audiencias. Don Rafael, ¿ya vio el spa del hotel? Dicen que tienen tratamientos especiales para personas mayores. Relajantes. Buenos para las articulaciones. Personas mayores. Dicho así, suave, casi amable. Como quien le informa a un anciano que existe una rampa para sillas de ruedas. Gracias, Regina, dije. Prefiero caminar. Y me fui a caminar. Hay algo que aprendí después de 3 décadas estudiando edificios. Los materiales mienten. Una fachada puede estar perfecta y el interior completamente podrido. Los buenos restauradores no se fían de las superficies. Se agachan, golpean, escuchan el sonido que hace la pared cuando responde. Esos 3 días en Vallarta los usé para escuchar. Escuché cuando Carlos y Regina creyeron que estaba durmiendo la siesta y se sentaron en las sillas junto a la alberca a hablar en voz baja. No me acerqué. No hacía falta. Uno aprende a leer el lenguaje del cuerpo en una obra de construcción, porque el ruido no te deja escuchar. El arqueo de la espalda de Regina cuando señalaba algo en su teléfono.
la manera en que Carlos asentía sin entusiasmo real, como alguien que sigue una instrucción. Quién llevaba el timón en esa pareja estaba claro desde el primer día, solo que antes no me importaba. Ahora me importaba. Escuché cuando Regina llamó por teléfono a alguien esa tarde mientras Carlos dormía. Yo pasaba por el corredor hacia el elevador. Ella estaba en el balcón de su habitación, sin ver hacia abajo. Alcancé a escuchar un fragmento. El tema de la escritura hay que resolverlo antes de que... Sí, la casa de la calle Zaragoza. Ya sé, pero hay que apurarse. Me detuve un segundo. Seguí caminando. En la cara, nada. Por dentro tomé nota. La llamada telefónica de 3 noches antes del viaje. Eso fue lo primero que me vino a la mente al escuchar ese fragmento. 3 semanas antes de salir para Vallarta, Regina me había llamado a las 9 de la noche. Me pareció extraño, porque hasta entonces casi nunca me llamaba directamente. Siempre era Carlos quien marcaba, o un mensaje de texto corto para coordinar algo. Don Rafael, quería platicar con usted de algo, si tiene un momento. Voz amable. Cuidada. Es que Carlos y yo hemos pensado que en el viaje sería más práctico si usted toma el cuarto de la planta baja. Ya sabe, por las escaleras. Y nosotros podríamos tomar la habitación con vista, que la tiene reservada usted. Los médicos siempre recomiendan que las personas de su edad... Bueno, no forzar las rodillas, ¿verdad? Mis rodillas están perfectamente bien. Subo andamios desde los 30 años. Pero dije que sí, porque en ese momento lo tomé como un comentario torpe, no como un ensayo general. Esa noche en Vallarta, recordando esa llamada, comprendí. No fue espontáneo. Fue la primera prueba. Querían saber si yo cedía. Y cedí. Entonces subieron la apuesta. Le había dado información valiosa sin darme cuenta. Soy dócil. Soy manejable. Soy el tipo de padre que se puede acomodar según convenga. Error mío. No se repetiría. El último día del viaje, al mediodía, ocurrió algo que no estaba en ningún plan de nadie. El botones del hotel, un muchacho de unos 20 años, llegó al restaurante con una silla de plástico plegable. Una de esas que se usan junto a las albercas. La cargaba con las 2 manos, un poco incómodo. Se acercó a la mesa donde yo estaba desayunando solo y dijo: «Disculpe, señor. Me pidieron que le trajera esto, para que pueda sentarse en la terraza exterior, junto a la alberca». Lo miré. Miré la silla. Miré hacia la terraza, donde había camastros de teca perfectamente cómodos disponibles para cualquier huésped. ¿Quién le pidió eso? El muchacho vaciló. La señorita del cuarto 412, señor. Asentí despacio. Muchas gracias, le dije. Déjela aquí. No la voy a necesitar. El botones la apoyó junto a la pared y se fue aliviado. Yo me quedé mirando esa silla de plástico un momento. Plegable. De las que se usan en las fiestas de 15 años cuando se acaban las sillas buenas. Me la habían mandado a mí, al padre del novio, al huésped de la suite presidencial. Ahí fue cuando Carlos llegó desde el interior del restaurante. Vio la silla. Vio mi cara. No dijo nada durante unos 10 segundos. Papá, yo no sabía que... Carlos. ¿Qué? Lo miré con la misma calma con que uno mira una grieta en una pared que acaba de cruzar el umbral de lo que todavía se puede reparar. ¿Tú no sabías? ¿O no preguntaste? No respondió. Tampoco era necesario. Me terminé el café. Dejé la servilleta sobre la mesa y me fui a hacer la maleta. De regreso a San Luis Potosí, el autobús llegó entrada la tarde. Bajé, tomé un taxi y en 20 minutos estaba en casa. La casa de la calle Zaragoza huele igual desde que tengo memoria. Madera vieja, tierra húmeda del jardín interior, un poco de barniz de los muebles que restauro en la sala. Es un olor que no tiene nombre propio, pero que reconozco en cuanto abro la puerta. Esa tarde me hizo bien. Puse la maleta en el cuarto. Me senté a la mesa de la cocina y saqué la libreta donde había estado anotando durante el viaje. No pensamientos. Datos, fechas, montos, palabras sueltas que había escuchado. El nombre de quien sabe qué empresa que Regina mencionaba en su llamada. El monto exacto de mi depósito que había desaparecido en el upgrade. Los 3 movimientos en la cuenta de Lourdes. 34 años dibujando planos me enseñaron que la diferencia entre un buen proyecto y uno que se cae es la etapa de diagnóstico. Uno no interviene sin datos. Uno no derrumba paredes sin saber cuáles son de carga. Necesitaba datos. El viernes siguiente, a las 11 en punto,
Estaba en la calle Madero 445. La notaría de la licenciada Amalia Calderón ocupa la planta baja de un edificio porfiriano que yo mismo había catalogado para el INA 15 años atrás. Fachada de cantera gris, ventanas con herrería forjada, piso de mosaico hidráulico original. Cada vez que entraba ahí, notaba algo diferente. Esa vez noté que habían restaurado el cancel de madera de la entrada. Buen trabajo. Usaron el tono correcto. La licenciada Calderón tiene 60 años, lentes ovalados, el cabello recogido y una manera de escuchar que pocas personas tienen, sin interrumpir, sin anticipar, sin poner cara. Simplemente escucha. Cuando yo terminé de hablarle, ella esperó 2 segundos y luego dijo: «Cuénteme exactamente qué quiere lograr, don Rafael. No lo que quiere hacer, lo que quiere lograr». Me gustó la pregunta. Le dije que quería 3 cosas. Primera, que la casa de la calle Zaragoza no pudiera ser objeto de ninguna disputa legal después de mi muerte, ni antes de ella. Segunda, que Carlos recibiera lo que legalmente le correspondía como hijo, pero no un peso más. Tercera, que todo quedara perfectamente documentado, sin fisuras. Calderón tomó notas. Cuando levanté el tema del fideicomiso, asintió. «Es el instrumento correcto», dijo. «Un fideicomiso inmobiliario con beneficiario designado pone la propiedad fuera del alcance de cualquier reclamación hereditaria directa. Si usted lo constituye hoy, con plena capacidad legal acreditada, la única forma de impugnarlo es demostrar que fue firmado bajo presión, lo cual, dado que usted viene aquí por iniciativa propia y en perfectas condiciones, sería prácticamente imposible de sostener en un juzgado. ¿Y el testamento? Lo modificamos en la misma sesión, si usted quiere. Los 2 documentos juntos son la estrategia más sólida. Trabajamos durante 2 horas. Cuando salí a la calle, la casa de la calle Zaragoza, valuada en 3.200.000 pesos, según el avalúo del año anterior, ya tenía un destino que Carlos no podía tocar. Un fideicomiso con beneficiario en el Fondo de Preservación del Patrimonio Arquitectónico de San Luis Potosí. El testamento quedó modificado. 450.000 pesos en efectivo para Carlos. Punto. Firmado, sellado, radicado. Caminé de regreso a casa sin prisa. El sol de julio en San Luis cae fuerte al mediodía, pero estaba acostumbrado. Había trabajado bajo ese sol en andamios a 12 metros de altura. 3 días después contacté a un detective privado en Guadalajara. No por recomendación personal. Lo encontré a través de una asociación de servicios periciales registrada ante la Procuraduría de Jalisco. Se llama Carlos Ruiz. Sí, otro Carlos. La vida tiene ese tipo de ironías. Le escribí un correo preciso. Necesitaba verificar 3 transferencias bancarias realizadas con un poder notarial vigente, determinar el destino final de los fondos y obtener documentación de respaldo. Le adjunté los estados de cuenta con los movimientos señalados. Su respuesta llegó al día siguiente. Honorarios de 18.000 pesos, plazo de 2 a 3 semanas, confidencialidad garantizada por contrato. Deposité la mitad ese mismo día, 9.000 pesos. Luego saqué del cajón del taller el proyecto que había dejado a medias, la maqueta de la Catedral de Zacatecas, una de las fachadas barrocas más complejas de México. 2 torres, más de 20 nichos con figuras, cantera labrada en cada centímetro. Un trabajo de 2 meses, perfecto para lo que necesitaba. Manos ocupadas, cabeza fría. Una semana después del viaje, Carlos llamó. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. No por drama, por principio. «Papá, ¿podemos vernos? Tomar un café». Vino a las 4. Solo, sin Regina. Eso ya me dijo algo. Se sentó en la misma silla de siempre. Aceptó el café. Lo sostuvo con las 2 manos como cuando era adolescente y estaba nervioso. «Lo de Vallarta», empezó. «No fue lo que pareció. Fue un error de comunicación. Regina pensó que tú preferías buscar algo más tranquilo. Se confundió. ¿Y el depósito que se usó para el upgrade?» Silencio. «Eso lo arreglamos, papá. Te lo regresamos». «No es necesario», dije. Carlos frunció el ceño. «Guárdalo para la boda», agregué. No era generosidad, era precisión. El depósito era la parte pequeña. Lo que importaba estaba en otro lugar. 3 transferencias de 178.000 pesos. Una empresa registrada a nombre de alguien que todavía no sabía que yo conocía su nombre. Carlos se fue media hora después.
más tranquilo de lo que llegó. Creyó que todo estaba bien. Esa noche trabajé 2 horas en la torre sur de la catedral. La cantera exige paciencia. Cada nicho tiene proporciones exactas. Si uno se equivoca en el primer nivel, el error se multiplica hacia arriba. Y fue entonces cuando entendí, con la claridad que a veces da el trabajo manual, de qué manera iba a hacer que todo quedara en su lugar. 2 semanas después del viaje, la cita con la licenciada Calderón duró 3 horas. No es que yo hubiera hablado mucho. Calderón hace preguntas cortas y escucha largo. Eso me gusta de ella. No necesita que uno le explique todo 2 veces. Le presenté los estados de cuenta con los 3 movimientos marcados. Le entregué copia del poder notarial que habíamos firmado con Lourdes y le expliqué lo que necesitaba. Cuando terminé, ella apoyó el bolígrafo sobre el escritorio y me miró con esa expresión que tienen los notarios experimentados cuando están calculando no solo los documentos, sino también a la persona que los trae. Don Rafael, lo que usted me describe son movimientos que, en estricto sentido, estaban autorizados por el poder notarial. El problema es que el poder especificaba gastos corrientes de administración y no hay comprobantes que justifiquen esas cantidades. Exactamente, dije. Eso no es un asunto notarial. Eso es un asunto civil, posiblemente de rendición de cuentas. Pero para eso, usted necesita documentación más sólida que unos estados de cuenta. Necesita saber a dónde fue ese dinero. Ya contraté a alguien para eso. Calderón asintió. No preguntó quién. Es buena en su trabajo precisamente porque no pregunta lo que no le corresponde saber. Entonces hagamos primero lo que sí podemos hacer hoy, dijo, y abrió una carpeta nueva. Trabajamos en 2 instrumentos. El primero, la modificación del testamento. El que yo había firmado 12 años atrás dejaba la casa de la calle Zaragoza para Carlos en su totalidad y el resto de mis bienes a repartir según la ley. Ese testamento ya no reflejaba mi voluntad. Lo revocamos y levantamos uno nuevo, 450.000 pesos en efectivo para Carlos, que es la porción que legalmente le corresponde sin que pueda impugnarlo, y el resto de mis bienes, incluida la casa, destinados a otros fines. El segundo instrumento fue el fideicomiso. La licenciada me explicó el mecanismo con precisión. Una institución fiduciaria, en este caso, un banco, recibe la propiedad como patrimonio del fideicomiso. El beneficiario es designado por mí. No es herencia. No es donación. Es una figura legal que saca la propiedad del inventario hereditario mientras yo viva y que la transfiere al beneficiario de manera directa e irrevocable cuando yo ya no esté. ¿Y quién sería el beneficiario?, preguntó Calderón. La Fundación para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico de San Luis Potosí, respondí. Trabajan con el INAH. Los conozco desde hace 20 años. Calderón anotó. Luego me miró. ¿Está seguro? Completamente. Firmé donde me indicó. Sello, testigos, folio, número de protocolo. La casa de la calle Zaragoza, valuada en 3.200.000 pesos, quedó en manos del fideicomiso antes de que el sol se pusiera ese día. Carlos ya no podría reclamarla. Ni ahora, ni después. Salí a la calle Madero con los documentos en el portafolio y caminé de regreso a casa. El aire de julio en San Luis huele a tierra caliente y a los jacarandas del parque Tangamanga cuando los pasa el viento. Lo noté por primera vez en mucho tiempo. En el taller, la maqueta de la Catedral de Zacatecas esperaba sobre la mesa de trabajo. Había avanzado la fachada principal la semana anterior. Esa noche me puse a trabajar en la primera torre. Cada bloque de madera tiene que lijarse hasta que las proporciones sean exactas. Es un trabajo que no admite prisa. 3 días después, Carlos Ruiz me escribió desde Guadalajara. Había localizado los registros de la empresa receptora de las transferencias. Necesitaba una semana más para la documentación completa. Respondí que no había prisa. No la había. Todo estaba avanzando a la velocidad correcta. Fue a mediados de agosto cuando Carlos se presentó en casa sin avisar. Llegó a las 6 de la tarde, que es la hora en que normalmente ya no recibo visitas. Lo hice pasar porque es mi hijo, no porque esperara una conversación fácil. Se sentó. Rechazó el café. Eso ya era un indicio. Papá, me llegó información de que estás moviendo cosas. La casa. El testamento. Lo miré. No pregunté quién le había dicho. Ya lo sabía. Había llamado a la notaría, como lo haría cualquier persona que empieza a sentir que el suelo se mueve bajo sus pies.
La notaría no le confirmó nada. Pero el silencio de una notaría es, para quien sabe leer, una confirmación en sí misma. ¿Quién te dijo eso, Carlos? No importa quién. ¿Es cierto? Tengo derecho a administrar mis bienes como me parezca. Siempre lo tuve. Sí, pero ¿por qué ahora? ¿Esto es por Vallarta? Tomé un sorbo de agua. Me tomé mi tiempo. Carlos, llevo semanas trabajando en la maqueta de la Catedral de Zacatecas. ¿Sabes cuántos nichos tiene la fachada principal? Él parpadeó. ¿Qué tiene que ver eso? 22. Cada uno con proporciones distintas. Si uno empieza por el centro y trabaja hacia los extremos sin medir, al final los nichos de las esquinas no caben. Por eso uno siempre empieza por los extremos. Hice una pausa. Yo siempre empiezo por los extremos. Carlos me quedó mirando. No entendió la analogía, o no quiso entenderla. Se fue 10 minutos después con las manos vacías y la cara de quien va a reportar el resultado de una misión fallida. Esa noche terminé el primer nivel de la fachada. Cuadraba perfectamente. Al día siguiente, Regina vino sola. Eso no me lo esperaba. Carlos sí, Regina no. Llegó a las 11 de la mañana, bien arreglada, con una bolsa de pan dulce de la panadería La Flor de México que está en la calle Guerrero. Detalle calculado. Traer pan dulce a casa de un señor mayor es el gesto universal de «vengo con buenas intenciones». Reconocí la bolsa. También reconocí el gesto. La hice pasar. Le ofrecí café. Aceptó. Nos sentamos en la sala, donde está la vitrina con las maquetas terminadas. La Catedral de San Luis, el Templo del Carmen, el Acueducto de Querétaro. Ella los miró un momento con una expresión que no logré descifrar del todo. No era admiración. Era algo más parecido al cálculo. Empezó amable. Agradeció que la hubiera recibido. Dijo que quería hablar de familia a familia. Mencionó la boda, que ya estaba a 2 meses de distancia, que había mucho por coordinar y que quería que todo estuviera bien entre nosotros antes de ese día. Escuché. No la interrumpí. Cuando uno trabaja en restauración, aprende que hay que dejar que una pared hable antes de intervenirla. Las grietas se reveban solas si uno espera. Don Rafael, yo sé que Vallarta no salió bien. Fue un malentendido y lo lamento de verdad. Pero también sé que usted ha estado haciendo movimientos con los documentos. Y nosotros, solo queremos entender qué está pasando. Carlos está muy preocupado. Se detuvo. Me miró. Esperaba algo. ¿Tú también estás preocupada, Regina? Una pequeña vacilación. Casi imperceptible. Sí, claro. Somos familia. Asentí. Tomé mi taza de café. La sostuve con las 2 manos. Regina, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre una restauración y un remiendo? Ella frunció el ceño levemente, sin perder la compostura. No exactamente, no. Un remiendo tapa el problema. Lo cubre, lo disimula. Hace que la superficie se vea bien durante un tiempo. Pero el problema sigue ahí, avanzando por dentro. Una restauración, en cambio, llega hasta el origen. Quita todo lo que está mal. Devuelve al material su estado verdadero. Hice una pausa. Llevo semanas restaurando algunos asuntos. No remiéndolos. Restaurándolos. Regina sostuvo mi mirada durante 3 segundos. Los conté. Luego tomó la taza. Bebió un sorbo. Y sonrió con esa sonrisa que practica. Entiendo, dijo. Pero no entendía. Lo vi en la manera en que los músculos alrededor de sus ojos se tensaron ligeramente al sonreír. Es un detalle que la gente no controla. Uno aprende a leerlo después de décadas observando superficies. Se fue 15 minutos después. Dejó la bolsa de pan dulce sobre la mesa del comedor. Cerré la puerta. Me quedé en el pasillo un momento. Ella había venido a evaluar el daño, a ver si yo cedía, o si era necesario un plan diferente. Se fue sin respuestas claras y, lo que es más importante, sin saber exactamente qué era lo que yo sabía. Eso me convenía. 4 días después, Carlos Ruiz me envió el informe desde Guadalajara. 23 páginas, adjuntos con copias de registros mercantiles, estados de cuenta bancarios y la ficha de constitución de una empresa llamada RF, S Administración y Consultoría, Sociedad Anónima de Capital Variable registrada ante el SAT, 16 meses atrás. Domicilio fiscal, un local en la colonia Chapultepec de Guadalajara. Representante legal y única socia, Regina Alicia Fuentes Salazar. A esa empresa habían llegado los 178.000 pesos,
3 transferencias. Carlos las había firmado usando el poder notarial que Lourdes y yo le habíamos dado para gastos corrientes. En los comprobantes de pago, el concepto era siempre el mismo: servicios de administración patrimonial post-mortem, servicios que nadie había contratado, servicios que nadie había prestado, servicios que existían solo en el papel. Leí el informe 2 veces, despacio. Luego lo guardé en una carpeta de archivo, la puse en el cajón del escritorio y lo cerré con llave. No llamé a Carlos, no llamé a Regina, no hice nada esa tarde que no fuera terminar el segundo nivel de la fachada de la Catedral de Zacatecas. Hay un momento en la restauración de un edificio en que uno ya tiene todo el diagnóstico, ya conoce el alcance exacto del daño, ya sabe qué hay que hacer y en qué orden. Es el momento más tranquilo de todo el proceso. La urgencia desaparece, la claridad lo reemplaza. Estaba en ese momento. Al día siguiente llamé a un abogado civilista con oficina en Avenida Venustiano Carranza. Se llama licenciado Herrera. Lo contraté por recomendación de la notaria Calderón, especialista en juicios de rendición de cuentas y recuperación de patrimonio. Le mandé el informe de Ruiz por correo, con copia de los estados de cuenta y del poder notarial. Su respuesta llegó esa misma tarde. El caso era procedente. Podíamos interponer una demanda civil de restitución de fondos. El plazo estimado para la primera audiencia, entre 6 y 8 semanas desde la presentación de la demanda. ¿Quiere proceder?, preguntó. Todavía no, respondí. Primero hay una cosa que quiero hacer. Herrera esperó. La boda de mi hijo es en octubre, dije. Tengo una participación que dar. Herrera no hizo preguntas adicionales. Me dijo que cuando yo dijera, él estaba listo. Colgué. Anoté la fecha de la boda en la libreta. 2 meses. Tiempo suficiente para que todo lo que yo había puesto en marcha siguiera avanzando sin que Carlos ni Regina notaran que el suelo bajo ellos ya no era el que creían. Esa noche terminé la segunda torre de la catedral. Las proporciones cuadraban perfectamente con la primera, como siempre que uno empieza desde los extremos. 3 semanas antes de la boda, el licenciado Herrera me llamó a las 9 de la mañana. Herrera tiene su oficina en Avenida Venustiano Carranza, 3er piso, sin recepcionista. Atiende él solo, lo que en un abogado civilista con 20 años de experiencia no es señal de que le falte trabajo, sino de que no necesita aparentar. La licenciada Calderón me lo recomendó con 3 palabras. Es preciso y discreto. Suficiente para mí. Don Rafael, ya tenemos todo listo para presentar la demanda cuando usted lo indique. Los documentos que le envió Ruiz son más que suficientes para sustentar la acción civil. Monto reclamado: 178.000 pesos más intereses ordinarios calculados desde la fecha de cada transferencia. ¿Y el registro público?, pregunté. El fideicomiso ya aparece inscrito en el folio correspondiente. Tuve la confirmación esta mañana. La propiedad de la calle Zaragoza está completamente fuera del alcance de cualquier reclamación hereditaria. Limpia. Irrecurrible en términos prácticos. Apunté el dato en la libreta y la cerré. Entonces esperamos, dije. La boda es el sábado en 3 semanas. El lunes siguiente presentamos la demanda. Herrera guardó silencio un momento. ¿Tiene alguna razón específica para esperar hasta después de la boda? Sí, dije. Tengo una participación que dar. Herrera no preguntó más. Tampoco era necesario que lo entendiera todo. Esa misma semana, mientras trabajaba en el remate de las torres de la Catedral de Zacatecas, recibí una llamada de Carlos. Esta vez no vino a casa. Llamó por teléfono, que es la forma que usa cuando quiere controlar el tono de la conversación sin que yo pueda leerle la cara. Papá, quiero pedirte un favor. Para la boda. Dime, nos gustaría que dijeras unas palabras en el brindis. Eres el único papá que va a estar ahí. El papá de Regina, don Oswaldo, también va a hablar, pero tú eres la familia. Significaría mucho. Tomé nota del detalle. Don Oswaldo Fuentes, empresario, padre de Regina, hombre que presumiblemente no sabía nada de lo que su hija había construido en Guadalajara. Iba a estar en esa boda. Iba a hablar antes que yo. Por supuesto, dije. Con gusto digo unas palabras. Carlos soltó el aire. Se notó el alivio incluso por teléfono. Gracias, papá. Sabía que podía contar contigo. Colgamos. Me quedé mirando la maqueta un momento. La Catedral de Zacatecas tiene una característica que no tienen muchas otras. Las 2 torres son casi idénticas,
pero no exactamente iguales. Si uno las mira de frente, parecen simétricas. Solo cuando uno se acerca y mide, se da cuenta de que la derecha tiene 4 centímetros más de altura que la izquierda. Un error del original que los arquitectos del siglo XVII corrigieron haciendo que la diferencia fuera tan sutil que nadie la nota a simple vista. Hay cosas que funcionan mejor cuando la diferencia no se nota hasta que es demasiado tarde. La semana anterior a la boda, el registro público de la propiedad me entregó el certificado de inscripción del fideicomiso. Número de folio, fecha, sello oficial. Lo puse en la carpeta azul marino junto al informe de Ruiz, las copias de los estados de cuenta y la documentación que Herrera había preparado para la demanda. También imprimí 3 hojas, los estados de cuenta de la cuenta de Lourdes, con los 3 movimientos marcados, el nombre y número de registro de la empresa receptora, y la ficha de constitución de RF, S Administración y Consultoría con el nombre de Regina, como representante legal y única socia, sin subrayados innecesarios. Los hechos solos se explican mejor que cualquier comentario. Las doblé en 3 y las guardé en el bolsillo interior del saco gris oscuro, el que Lourdes me regaló en su último cumpleaños, que pudimos celebrar juntos. Me lo puse esa noche para verificar que el bolsillo aguantara el peso sin que se notara el bulto desde afuera. No se notaba. Esa misma noche puse el campanario final en la Catedral de Zacatecas, una pieza de 4 centímetros lijada durante 2 días hasta que las proporciones fueran exactas. La coloqué en su lugar. Quedó perfecta. Apagué la luz del taller y fui a dormir sin dificultad. El sábado de la boda amanecí temprano. Preparé café. Me senté en la mesa de la cocina y revisé mentalmente cada elemento. El fideicomiso inscrito, la demanda lista para presentarse el lunes, las 3 hojas en el bolsillo del saco, lo que iba a decir. No lo había escrito. Las palabras que importan no se escriben. Se saben. Me bañé y me vestí despacio. Saco gris oscuro, corbata azul. Revisé el bolsillo interior. Las 3 hojas, dobladas, en su lugar. En el taxi miraba por la ventana la ciudad que conozco de memoria, la calle Zaragoza, el Jardín Hidalgo, el acueducto en el borde del centro histórico. San Luis Potosí es una ciudad que sabe guardar sus secretos dentro de paredes de cantera. Los muestra solo cuando uno sabe dónde mirar. Pensé en Lourdes, no como una ausencia, sino como una presencia concreta. Lo que ella habría dicho, la manera en que habría fruncido el ceño al enterarse de los 178.000 pesos, la precisión con que habría elegido las palabras exactas para Carlos. Lourdes no era de las que gritaban, era de las que preguntaban una sola vez y esperaban la respuesta con los brazos cruzados hasta que llegara. Carlos la conocía, por eso había esperado a que ella ya no estuviera para hacer lo que hizo. Ese pensamiento lo guardé en algún lugar interior y no lo volví a sacar esa noche. La Hacienda del Prado es un salón de eventos en la salida sur de San Luis Potosí. Jardines, fuente central, salón con capacidad para 200 personas. Esa noche había 180. Mesas vestidas de blanco, flores de temporada, música de cuarteto de cuerdas durante la cena. Carlos y Regina habían gastado bien en la decoración. Regina sabe de estas cosas. Llegué puntual. Me ubicaron en la mesa de honor, a la derecha de los novios. Al otro extremo estaba don Oswaldo Fuentes, padre de Regina, un hombre de unos 65 años, complexión robusta, saco azul marino, la seguridad de quien está acostumbrado a ser el personaje principal en cualquier cuarto. Nos saludamos con cortesía. Apretón de manos, nombre, relación, el protocolo de los desconocidos que comparten una celebración. A mi izquierda estaba mi hermana Estela, 70 años, el cabello completamente blanco que lleva con una dignidad que muy pocas personas alcanzan. Estela es la única persona de mi familia que sabe exactamente cómo funciona mi cabeza desde que éramos niños. No le había dicho nada de lo que había preparado, pero cuando me senté a su lado y me miró, supe que algo en mi cara le dijo suficiente. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. Perfectamente, dije. Ella asintió. No preguntó más. La cena transcurrió sin incidentes. Regina se movía entre las mesas con esa gracia entrenada que tiene para los eventos sociales. Carlos brindaba con todos, riendo, el novio perfecto. En ningún momento se acercaron a mi mesa más que para el saludo protocolar al principio. Eso también me dijo algo. A los postres,
Don Oswaldo se puso de pie con la copa en alto. Habló durante 4 minutos sobre su hija, sobre el amor, sobre las familias que se unen. Fue un discurso bien construido. Se notaba que lo había preparado. Cuando terminó, los aplausos fueron genuinos. Luego Carlos se inclinó hacia mí. «Papá, ¿quieres decir unas palabras?» Me puse de pie. 180 pares de ojos. Silencio expectante. El tipo de silencio que se produce cuando todos esperan algo emotivo y reconfortante. El discurso del padre del novio. La bendición de la generación anterior a la nueva familia que nace. Tomé el micrófono. Lo sostuve con la mano derecha. Con la izquierda, sin prisa, saqué las 3 hojas del bolsillo interior del saco y las puse sobre la mesa, delante del micrófono, con la misma calma con que pongo una pieza de maqueta en su lugar. «Buenas noches a todos», dije. «Gracias por estar aquí esta noche». Hice una pausa. El silencio era absoluto. Toda mi vida trabajé restaurando edificios. Aprendí que los materiales no mienten si uno sabe leerlos. Una pared puede verse perfecta y estar completamente hueca por dentro. Un arco puede parecer sólido y tener una grieta que va hasta el cimiento. Mi trabajo, durante 34 años, fue encontrar esas grietas y mostrar lo que había detrás. Otra pausa. Carlos me miraba con una sonrisa que empezaba a tensarse en las esquinas. «Esta noche quiero hacer lo mismo». Señalé los 3 papeles sobre la mesa. «Estas son copias de 3 estados de cuenta de una cuenta bancaria que perteneció a mi esposa Lourdes, que falleció hace 2 años. En esos estados aparecen 3 transferencias por un total de 178.000 pesos. Las 3 fueron autorizadas por mi hijo Carlos, usando un poder notarial que le dimos para gastos corrientes. Las 3 fueron a una empresa registrada en Guadalajara. Tomé una de las hojas y la levanté levemente. La empresa se llama RF, S Administración y Consultoría. La representante legal y única socia es Regina Alicia Fuentes Salazar. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar en algún momento. No supe cuándo. Yo soy restaurador», continué. «Mi trabajo es devolver a las cosas su forma verdadera. Carlos, Regina, esta noche hice eso por ustedes». Dejé el micrófono sobre la mesa. Me senté. Lo que siguió duró tal vez 10 segundos, pero los viví con la claridad de quien ha estado esperando ese momento sin apresurarlo. Don Oswaldo fue el primero en hablar. Su voz salió con una textura que no tenía antes del discurso. Dura, sin la cortesía del protocolo. «¿Qué es esto?». Nadie respondió de inmediato. Regina tenía el color de quien acaba de salir de un cuarto sin ventanas y le da el sol directo en la cara. Blanca primero, luego algo más parecido al gris. Sus manos, que hasta ese momento habían estado perfectamente quietas sobre la mesa, se movieron sin destino, buscando el bolso, el teléfono, algo que sostener. Carlos se puso de pie. La silla hizo un sonido seco al moverse hacia atrás y cayó. Él no la levantó. Me miraba con una expresión que no supe clasificar del todo. No era furia pura, era algo más complicado, una mezcla de furia y de algo que se parecía al reconocimiento. Como si una parte de él hubiera sabido siempre que este momento existía en algún futuro posible. «Papá», dijo. Solo eso. Estela, a mi izquierda, no se movió. Tenía la servilleta entre las manos, apretada, sin soltarla. No dijo nada. Tampoco hacía falta. Le pedí al mesero que me trajera un café. El mesero, un muchacho joven que claramente no sabía a dónde mirar, asintió y se fue rápido. Don Oswaldo había tomado una de las hojas. La leía. Su expresión cambiaba conforme avanzaba por el texto. A mi lado, escuché que Estela soltaba el aire muy despacio, como quien finalmente entiende algo que venía sintiendo hace tiempo. El café llegó. Lo tomé con calma. Afuera, en el jardín de la hacienda del Prado, la fuente seguía sonando. El agua no sabe nada de lo que pasa adentro. El lunes siguiente a la boda, a las 10 de la mañana, el licenciado Herrera presentó la demanda civil ante el Juzgado Familiar del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Juicio ordinario civil de restitución de fondos. Demandados: Carlos Alberto Montoya Vera y Regina Alicia Fuentes Salazar. Monto reclamado: 178.000 pesos más intereses ordinarios desde la fecha de cada transferencia. Sustento documental: informe pericial privado, estados de cuenta originales, copia del poder notarial, ficha de constitución de RF, S Administración y Consultoría, S ADCV.
Herrera me mandó un mensaje esa misma tarde. Presentado. Plazo para notificación a los demandados. Entre 5 y 10 días hábiles. Guardé el teléfono y fui al taller. La Catedral de Zacatecas estaba terminada sobre la mesa de trabajo. La veía desde distintos ángulos, como siempre hago con los proyectos acabados. Desde el frente, desde cada lateral, desde arriba. Las torres cuadraban. Los nichos tenían sus proporciones. El campanario, exacto. La puse en la vitrina, al lado del Templo del Carmen y del Acueducto de Querétaro. Luego saqué del cajón una hoja en blanco y un lápiz, y me senté a pensar en el siguiente proyecto. Las notificaciones llegaron a Carlos y Regina 10 días después de la boda. Me lo dijo Herrera por teléfono, en un tono completamente neutral, como quien informa del pronóstico del tiempo. Esa misma noche Carlos me llamó. Lo dejé sonar. No por crueldad, sino porque ya no tenía nada que decirle que no pudiera decir su abogado al mío. Al tercer intento en la misma hora contesté. Papá. Su voz tenía una textura distinta a todas las que le había escuchado antes. No era la del hombre seguro que baja la guardia para pedir algo. Era la del que ya no sabe desde dónde pararse. ¿Qué es esto que llegó? Una demanda civil, dije. Herrera puede explicarte los detalles si contratas un abogado. ¿Un abogado? Papá, somos familia. Sí, dije. Por eso contrataría uno pronto. Colgué. 2 semanas después de la boda, Carlos apareció en casa. Esta vez sin avisar, sin la sonrisa entrenada, sin el tono de quien viene a negociar. Se sentó en la sala, y durante un momento largo no dijo nada. Yo estaba trabajando en los primeros trazos del nuevo proyecto, el convento de San Francisco en Guadalajara. Dejé el lápiz sobre la mesa, pero no cerré la libreta. Papá, dijo al fin, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no hablaste conmigo antes de todo esto? Lo miré. Te hablé, Carlos. En Vallarta, cuando me quedé sin cuarto. Cuando te pregunté si sabías lo que había pasado y alzaste los hombros. Eso fue una conversación. Tú elegiste no tenerla. Silencio. Lo del dinero fue idea de Regina, dijo. Lo dijo sin fuerza, como quien suelta algo que lleva semanas cargando y no sabe si alivia o no. Ella abrió la empresa. Yo firmé los papeles sin revisar bien. Tú firmaste usando el poder notarial que Lourdes y yo te dimos. Dije. El que firmamos porque confiábamos en ti. La palabra confiábamos cayó en la sala sin que ninguno de los dos la recogiera durante un momento. ¿Hay alguna manera de arreglar esto sin el juicio? Preguntó. Habla con Herrera. Hay un plazo para acuerdo extrajudicial. 30 días desde la notificación. Carlos asintió. Se puso de pie. En la puerta se detuvo y me miró de espaldas un segundo, como si fuera a decir algo más. No dijo nada. Salió. Lo vi alejarse por la calle desde la ventana de la sala. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos. Lo vi doblar la esquina y desaparecer. 3 semanas después de la boda, la Galería Arte Integrado en el Centro Histórico inauguró una exposición colectiva de arte y artesanía de San Luis Potosí. Yo tenía 3 piezas: el Templo del Carmen, la portada lateral de la Catedral de San Luis y el arco del Acueducto de Querétaro. Las 3 en escala 1:50, madera y cerámica, acabado con pigmentos naturales. Fui a la inauguración un martes por la tarde. El lugar estaba lleno de gente que no conocía, lo cual me pareció bien. A veces es más fácil estar entre desconocidos que entre personas que te miran de cierta manera. Mi hermana Estela apareció media hora después. La vi desde el fondo de la sala, cruzando hacia mí con el vaso de vino que alguien le había puesto en la mano, y que claramente no iba a tomar. Cuando llegó a mi lado, me abrazó. No dijo nada durante un momento. Luego sí. Rafa. Solo mi nombre. Estela. ¿Cómo estás? Bien. Trabajando. Ella asintió. Miró las maquetas en la vitrina de la galería. Las estudió despacio, en silencio, como quien está leyendo algo importante. Siempre supiste dónde estaban las paredes que aguantan, dijo al fin. No respondí. No hacía falta. Nos quedamos un rato más en la galería. Luego caminamos hasta el Zócalo y tomamos un café en la terraza del Café Parisien. La noche de San Luis en octubre tiene esa temperatura que no es frío ni calor, que solo existe en el altiplano, y que, si uno ha vivido ahí toda la vida, ya no sabe que es algo especial, hasta que alguien de fuera lo menciona. Las 3 maquetas se vendieron esa noche.
12.000 pesos el Templo del Carmen, 8.500 cada una de las otras dos, 29.000 pesos en total, más que suficiente para el proyecto siguiente. Llegué a casa pasada la medianoche. Antes de acostarme, saqué la libreta y anoté: Convento de San Francisco, Guadalajara. Planta, 2 niveles, claustro interior. Empezar por la portada. 45 días después de la boda, el licenciado Herrera me llamó a las 11 de la mañana. Don Rafael, recibimos transferencia por 178.000 pesos, sin comunicación adicional. ¿Desea proceder con el acuerdo de terminación anticipada? Sí, dije. Lo preparo hoy. Firma mañana si puede venir a la oficina. Fui. Firmé. El juicio quedó extinguido por pago voluntario de la parte demandada. Herrera guardó los documentos en el expediente y me entregó copia. Le di las gracias. Me cobró sus honorarios. 16.000 pesos por el proceso completo. Lo pagué en efectivo, de la cuenta de débito, sin sentir que era demasiado. Salí a la calle Venustiano Carranza con la copia del acuerdo en el portafolio y caminé de regreso a casa. El testamento quedó exactamente como lo habíamos dejado con la licenciada Calderón. El fideicomiso sobre la casa de la calle Zaragoza, con la Fundación para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico como beneficiaria. 450.000 pesos en efectivo para Carlos, que recibirá en su momento, cuando corresponda, no antes. Ni un peso más. Carlos llamó una vez, 2 días después del pago. Dejé que sonara. No volvió a llamar. De don Oswaldo Fuentes no supe nada directamente. Estela me dijo, unas semanas después, que había tenido palabras serias con su hija. No pregunté qué palabras ni qué tan serias. Hay cosas que no necesito saber para que sean suficientes. A finales de octubre recibí un correo del INAH, una consulta de conservación para el exconvento de Santo Domingo en Oaxaca. Fachada barroca con problemas de humedad ascendente en la base, posible deterioro de los aplanados interiores. Pedían una evaluación presencial y un dictamen técnico. Respondí que sí, ese mismo día. Llegué a Oaxaca un martes. El hotel era sencillo, en el centro, con vista al andador turístico. En la mesa junto a la ventana puse la libreta, el estuche de lápices y la hoja en blanco que había guardado en el portafolio desde que salí de San Luis. Esa tarde fui al convento. Caminé la fachada despacio, de esquina a esquina. Toqué los muros. Escuché el sonido que hace el aplanado cuando uno golpea suave con los nudillos. Tomé notas. Hice mediciones. Saqué el lápiz y empecé a dibujar. El primer trazo en la hoja fue la planta del edificio. Todo empieza ahí. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.